Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, UNAM, conectando Asia y África con América Latina. La primera persona que va a trabajar con nosotros, va a dialogar en este espacio, es la doctora Wendy Phillips, quien es doctora en sánscrito por la Universidad de Cambridge, maestra en estudios sánscritos por la Universidad de Edimburgo y licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad Autónoma de México, UNAM. Para Wendy tenemos una pregunta que nos gustaría ilustrar en su disertación. La pregunta ¿es posible construir un feminismo hospitalario como el que propone Suniti Namjoshi? Bueno, querida Wendy, tienes la palabra. Muchísimas gracias por tan amable presentación, doctora Carosio. Y bueno, ante la pregunta de ¿es posible un feminismo hospitalario como el que propone Suniti Namjoshi? Bueno, pues hace falta hacer algunas acotaciones. La primera de ellas es ¿quién es Suniti Namjoshi? Entonces, aquí les presento a Suniti Namjoshi, y como aquí nos dice, es poeta, fabulista, lesbiana, pensadora sobre el feminismo. Y dentro del contexto del feminismo, en específico de los feminismos, porque nos vamos a dar cuenta que pues hay matices distintos en las áreas que vamos a comentar, pues Namjoshi propone una definición que les quiero compartir. Y la quiero compartir en escrito para que tengan allí la referencia y puedan acudir a ella si es que tienen mayor interés. Entonces, ¿qué es el feminismo según Namjoshi? Bueno, ella nos dice, el feminismo tiene que ver con la defensa de la persona débil. La persona débil, por ejemplo, la que relativamente, y aquí relativamente es muy importante, carece de poder, puede ser una mujer, una lesbiana, un niño, una persona pobre o una persona perteneciente a una religión o nacionalidad diferente. A quien vemos como la otra, es decir, como el opuesto a nosotros, como el que no somos nosotros, el que no es como nosotros, y a quien conviene explotar. O el débil puede ser incluso una criatura perteneciente a una especie diferente. Fíjense cómo esta definición de feminismo es muy amplia. Realmente todo mundo cabe en esta situación, porque lo que Namjoshi busca mostrar es que normalmente cuando decimos feminismo o feminismos, estamos haciendo una partición entre aquellos que son opresores y aquellos que son oprimidos. Desde luego, esto crea siempre una división directa. Tenemos algunos pros, tenemos algunos contras, pero siempre está marcado a través de los que son de un grupo y los que son del otro grupo. Lo que Namjoshi propone es que todos hemos sido y todos somos de ambos grupos, dependiendo de nuestras interacciones con los demás. Muchas veces nos encontramos en el lado opresor y muchas veces nos encontramos en el lado oprimido. Es decir, el feminismo, entendido según Namjoshi, no tiene que ver con cuestiones de género, sino con interacciones escalonadas que están realmente estratificadas por el sistema o por los sistemas. Entonces, ella dice, no hay necesidad de convertir el feminismo en un asunto solo de género, porque en realidad esto abarca todos los ámbitos y puede haber actitudes opresoras de parte de la mujer hacia, por ejemplo, adultos mayores, hacia la mujer misma, hacia los varones, hacia los niños, hacia animales, porque esta es una cosa también muy interesante de Namjoshi, que incluye dentro de estas relaciones desiguales de poder, no solo entre humanos, decíamos, no solo entre géneros, y ahí lo abre mucho, no solo entre humanos, y ahí ya se abre mucho más, sino también entre las distintas especies, de tal manera que el animal de carga, la vaca de ordeña,
el animal de engorda, todos estos animales que están sujetos a un plan específico y a una explotación específica por parte del humano, sin importar el género del humano. Vean cómo allí la cuestión de género termina dejándose de lado, porque no es central, a menos que nos enfoquemos solamente en ella, pero sería enfocarnos en un aspecto muy pequeño. Entonces, lo que nos dice es, ellos también, los animales o aquellos que están viendo sus hábitats destruidos por construcciones, etcétera, todas las cosas que ustedes les vengan a la cabeza y que si después nos quieren compartir, pues va a ser muy interesante comentarlos. Entonces, esa especie, ese ser vivo, está también siendo explotado y está colocándose en la categoría de oprimido por parte de una especie completa que sería la humana. Y todavía llevando esto más allá, Suniti Namjoshi propone que incluso esto se puede aplicar a, pensemos en el planeta, en el calentamiento global, a entidades no individuales o biológicamente vivas, es decir, no solo del hombre hacia el animal, sino que incluso de la especie humana hacia el planeta o hacia la Tierra, concebida como un ente no individual, colectivo, pero que también sufre de explotación. Entonces, cuando digo feminismo hospitalario o cuando utilizo estos términos, ese término que puede parecer pues un poco extraño juntar la palabra feminismo con hospitalario, quiere decir que es un feminismo en el que todos caben. De hecho, aquí me gustaría mostrarles otra de las obras de Suniti Namjoshi, probablemente la más famosa y la más conocida y la que ustedes sin duda pueden encontrar en español, traducida por 2 mexicanas, es Fábulas Feministas. Vamos a tener la oportunidad de leer una pequeñita fábula al final de mi pequeña presentación. Pero otra de las obras que ella tiene es esta, que es The Mothers of Maya Deep, las madres de Maya Deep, un nombre indio, y nos dice que creó esta idea, esta utopía, porque ella quería ver cómo una sociedad dominada por mujeres podría funcionar en formas en las que también las propias mujeres fueran susceptibles de corrupción. Entonces, con esto que uno dice, bueno, ¿cómo puede una feminista escribir una obra en la que las mujeres tienen el control y al tener el control, también esa forma de sistema termina teniendo muchas fallas? Lo que ella quiere hacer es mostrar que no se trata, como decíamos, de géneros o de grupos específicos, sino de relaciones e interacciones de poder en las que necesariamente siempre hay 2 polos. Y lo que ella quería mostrar es que la víctima y el victimario pues no son totalmente disociables. Al final uno puede ser víctima o victimario en distintos momentos, no solo de la vida, sino incluso durante el día. Uno se da cuenta que sus relaciones cambian dependiendo de dónde se esté moviendo. Y entonces ella quiere abrir los ojos a que el individuo, no solo la mujer o no solo el varón, sino el individuo, el que sea en cualquier posición, esté abierto a darse cuenta y a revisar cómo son sus interacciones con el otro. Porque yo puedo, por ejemplo, salir de mi casa después de haber recibido un maltrato y después a mi vez entrar en otro ámbito y ejercer también algún otro tipo de maltrato hacia una persona de mayor edad o hacia una persona de menor edad, hacia algún ser distinto que en ese momento se encuentra en una relación distinta conmigo de la que yo acabo de salir. Entonces, lo que Suniti Namjoshi nos quiere mostrar es esta cuestión de la víctima y el victimario. Somos todos cabemos. No solamente se trata de un feminismo en el que todos hemos sufrido, todos hemos estado en algún proceso de discriminación, nos ha tocado alguna vez una injusticia por ser quienes somos de cualquier manera que seamos, no solamente dentro de ese lado, porque ella considera es cierto, siempre ha pasado, a todos nos ha pasado alguna vez, pero lo más importante es ponernos también del otro lado
Y nosotros también hemos causado muchas veces sin meditarlo, muchas veces sin identificarlo, hemos sido opresores de los otros por cuestiones de sistema o simplemente por falta de, digamos, de conciencia de estar viendo exactamente qué es lo que está mediando mi relación con el otro en algún momento específico. Entonces, aquí como feminismo hospitalario propongo esta idea de un feminismo en el que todos cabemos, y cabemos, como decíamos, no solo para denunciar y no solo para poner el dedo en la llaga, sino también para ponernos del otro lado, y esa es la cuestión más difícil, ponernos del otro lado donde nosotros también, sin querer, podemos estar actuando de las mismas maneras que denunciamos. Y para esto utilizo una frase que Ana García Arroyo, que hace una introducción a las fábulas feministas de la traducción del 2003, nos dice: el hecho de no aceptar las cosas tal como son es una forma de ejercer control. Es decir, el simplemente no aceptar el sistema o no darlo por sentado, sino cuestionarlo, es ya una forma de agentividad de nuestra parte. Ya podemos hacer algo. Denunciar las injusticias no quiere decir nada más que construir el mundo un poco más a la medida de cada persona, de forma que todos los seres humanos quepan. Entonces, justamente el feminismo hospitalario sería este feminismo que hace que todos los seres humanos quepan con nuestros diferentes papeles de opresores u oprimidos en las distintas interacciones que vamos teniendo a lo largo, como decíamos, del tiempo, de la vida, de la historia, e incluso a lo largo de nuestro día mismo. Y un poco para relacionar este tema que estamos tratando hoy sobre feminismo, sobre Sur de Asia y sobre cuestiones de opresión y de oprimidos, quisiera traer a colación una de las fábulas feministas de Suniti Namjoshi. Y bueno, quisiera comentar compartir esta fábula con ustedes y dejarles que estas cosas resonaran en ustedes a todos los niveles que ustedes les permitan. De género, en política internacional, como conciencia individual, etcétera, etcétera. Entonces, estas se las dejo para ustedes para que las reflexionen y en un ratito volvemos a comentar. Es la fábula del gigante de Suniti Namjoshi, parte de las fábulas feministas. Y dice: en los sueños del gigante, su madre lo reprende, su padre lo golpea, y todos los otros niños se ríen de él y lo molestan. Solo el perro quiere ser su amigo. Anhela crecer más hasta tocar el cielo. Y en algunos de sus sueños en verdad crece, pero el cielo retrocede, y su madre y su padre no cambian en absoluto. Con esto quisiera cerrar mi participación. Muchas gracias. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.